En este momento queremos dar la bienvenida a la asambleísta María José Carrión. Ella es doctora en medicina con una especialidad en medicina familiar. Ella es fue asambleísta constituyente en el 2008. Tiene 2 periodos legislativos, es decir que para este periodo el presidente fue reelecta. Es presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. También es directora de las brigadas gratuitas y han atendido a más de 7.000 ciudadanos. El tema de su exposición es género e inclusión de la mujer en la productividad. Bienvenida, asambleísta. Buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación a la superintendencia. Siempre será un placer abordar temas como este. Un saludo a todos los compañeros de la superintendencia que están aquí, gracias por la invitación. A todas las compañeras de las organizaciones de Conocoto, ahí que están las compañeras del Cabildo, muy bien. También a las productoras presentes de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales del Ecuador, qué gusto poder compartir. A la presidenta de la Asociación de Servicios de Alimentación, también Mi Tierra, y a la presidenta del Cabildo de Mujeres de Conocoto, también Betty, y todas las compañeras que están aquí. Y al resto de compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy, muy buenas tardes. Yo quiero abordar el tema de la mujer más allá del desarrollo adecuado del compañero viceministro hace un momento de la productividad específicamente. Yo creo que la mujer tiene un gran desafío y la sociedad en su conjunto tiene un gran desafío, tanto hombres como mujeres, y es romper la brecha que se ha desarrollado a lo largo de nuestra sociedad, que hay y que imposibilita un poco la participación de la mujer en el productivo, y es la dependencia y que tiene relación con la violencia patrimonial. Es decir, mientras no se rompa estos nexos fuertes de imposibilidad de desarrollo económico de las mujeres, es muy difícil que ni las instituciones, desde el punto de vista estadístico siquiera, se considere las variables de género como variables necesarias, tal cual lo preguntaba la compañera. Y creo que también parte esto un poco por la imposibilidad de entender la necesidad de construir una sociedad de 50-50. Y en la medida, yo he venido pensando profundamente qué es lo que significa construir una sociedad del 50-50. Es decir, 50% de hombres, 50% de mujeres, donde efectivamente no solo se debe evidenciar, tenemos grandes avances gracias a la Constitución, tenemos la paridad, la alternabilidad de género en la elección popular, sobre todo cuando hay listas pluripersonales. Ese es un avance sin duda, sí, nos ha permitido tener hasta en los mejores momentos de la Asamblea Nacional después del 2008, presencia del 42, 43, en el mejor momento 44% de mujeres en la Asamblea Nacional. Eso cambia una institución. En la función judicial tenemos en la Corte Nacional de Justicia más mujeres que hombres. Tenemos ya por fin juezas también y se está acercando la paridad en cuanto a juezas y jueces en cuanto a la equidad de género. Y eso es muy importante, sí, porque hay muchos temas que se tienen que abordar también con una mirada integradora, y creo que eso se ha avanzado mucho. Pero siempre mi pregunta ha sido, bueno, ¿y qué pasa con los gobiernos locales? ¿Qué pasa con los poderes locales? ¿Qué pasa con Conocoto, por ejemplo? ¿Qué pasa con las parroquias? ¿Qué pasa con las prefecturas, las alcaldías? Y por eso yo quiero aprovechar la instancia en la que estamos para hacer una invitación. Voy a lanzar una propuesta normativa, una propuesta de ley de reforma tanto al Código de la Democracia, así como todas las normas subsecuentes, que plantee que se deba tener paridad y alternabilidad también para las elecciones de los gobiernos locales en lo seccional. ¿Cómo hacerlo? Un poco la pregunta es ¿cómo hacerlo? Y he estado analizando, porque me parece que muchas veces nos quedamos en la reflexión, un poco también en la impotencia, pero no pasamos a la acción. Es un poco también la debilidad que hemos tenido desde la perspectiva de género. Y yo creo que debemos unirnos ahora, toda la sociedad en su conjunto, porque no puede ser que las estadísticas en lo que tiene que ver a los gobiernos locales sigan siendo nefastas para las mujeres.
Hay muy pocas mujeres en juntas parroquiales, presidentas de juntas parroquiales. Hay muy pocas mujeres prefectas y muy pocas mujeres alcaldesas. Y eso imposibilita que efectivamente el objetivo, yo entiendo el objetivo de la superintendencia, lograr la equidad en el ámbito de la productividad, se dé. Claro, porque efectivamente necesitamos que la estructura básica de una sociedad en la cual nuestra división política establece que es la parroquia, nuestra base fundamental, donde se desarrolla tanto la parroquia urbana como rural, pero la urbana no tiene gobierno, la rural sí tiene gobierno, nos permita desarrollar políticas integradoras para que las mujeres puedan salir adelante y se logre por fin esa independencia económica y la independencia patrimonial. Porque si no logramos esa independencia económica, si no logramos esa independencia patrimonial, es muy difícil, por más que tengamos un 42, 43% de mujeres en la Asamblea Nacional, lograr romper las estructuras de una sociedad que todavía esa violencia patrimonial impide el desarrollo económico de las mujeres desde sus diferentes ámbitos. Por tanto, la propuesta que yo hago, y que la voy a hacer y les voy a invitar a todas las mujeres y hombres que están el día de hoy aquí, porque entiendo que están comprometidos con el tema de género, es lograr lanzar esta que sea una gran plataforma de mujeres a nivel nacional y de hombres comprometidos con la posibilidad de que ya las estructuras de los gobiernos provinciales, las estructuras de los gobiernos cantonales y las estructuras de los gobiernos parroquiales sean estructuras equitativas en cuanto a la participación de género. Créanme, las funciones del Estado, las grandes instituciones, las 5 importantes funciones del Estado han logrado cumplir metas importantes, objetivas en relación a la participación de las mujeres en comparación de años anteriores en estas mismas funciones. Correcto, sí. Podemos haber mujeres asambleístas, presidentas de comisiones, presidentas de la asamblea, pero resulta que vamos a la parroquia y siguen siendo las estructuras inamovidas. Siguen siendo más las mujeres secretarias de las juntas parroquiales y siguen siendo los presidentes hombres. Vamos a las alcaldías y siguen siendo los alcaldes hombres y las secretarias de los alcaldes mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper esa violencia patrimonial si todavía existe, verdad? Una reproducción de un sistema que no ha logrado romper efectivamente esa estructura caduca donde las mujeres nos vemos imposibilitadas, pero parte de estructuras nacionales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la constituyente establece y estableció en una gran discusión con los grupos feministas de su momento, la alternabilidad y la paridad, que significa que en las listas pluripersonales, es decir, para concejales, para asambleístas, si el primer candidato es un hombre, la segunda sea una mujer. Y si el primer candidato es un hombre, su alterna, o en este caso su alterna, sea una mujer. Se permitió y se amplió la participación. Y efectivamente, si tú ves los cabildos, ¿sí? En los cabildos hay presencia de concejalas mucho más. Sin embargo, no hay igual cantidad de alcaldesas de los 221 cantones que tenemos a nivel nacional. Y de igual forma en las prefecturas. Y en las juntas parroquiales, en las 800 y pico, también pasa lo mismo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque existe la flexibilidad para que las organizaciones políticas, ¿sí?, decidan finalmente a quién ponen, ¿sí? Supongamos, hay una organización política a nivel nacional, ha recogido sus firmas necesarias, se inscribió y puede presentar para los gobiernos locales candidaturas a nivel nacional. Digamos que presenta para las 23 prefecturas sus candidaturas, pero la mayoría de esas candidaturas, ¿qué son? Hombres. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo tengo y que quiero comprometerles a ustedes? Es que logremos que si hay candidaturas, si hay organizaciones políticas nacionales, cuando presenten sus candidaturas a las prefecturas, de esas 23 candidaturas a prefecturas nacionales, la mitad sea de mujeres y la mitad sea de hombres. Claro, entonces tendrán que elegir, ¿verdad?, los partidos, las organizaciones políticas, que no todas son democráticas, que no todas han cumplido las normativas, por lo menos es lo que se ha visto hasta ahora, de primarias, de elecciones internas, de debates internos, de formulación de política interna para la decisión de las candidaturas. Pero sí podemos dar este paso. Podemos dar este paso.
porque simplemente es incorporar en la norma, ¿verdad?, que el 50% de las listas que incluyen a los gobiernos locales, si es que la organización política es nacional, incluya un porcentaje igual, bueno, en algunos casos no podrá ser igual, pero la mitad, o lo cercano a la mitad, lo más cercano a la mitad, en candidaturas de las unipersonales, que son alcaldías, que son primeros vocales de las juntas parroquiales y que son prefecturas, sea efectivamente en cumplimiento del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo a partir de esta propuesta? Es que realmente las mujeres estemos invadiendo todas aquellas estructuras que todavía no han sido modificadas, donde efectivamente se reproduce esa violencia económica, donde efectivamente, y si podemos buscar las estadísticas y los índices, allí también está marcado la violencia hacia la mujer desde el punto de vista patrimonial, porque efectivamente son estructuras que no han sido modificadas por la constituyente. ¿Por qué? Porque juntas parroquiales ya había, prefecturas ya había, alcaldías ya había. ¿Qué instituciones se modificaron? Bueno, la creación de las 2 nuevas funciones del Estado, había 3, ahora hay 2 más, y todos los mecanismos de elección y designación a través de las acciones afirmativas, por eso tienes ahora juezas y jueces, tienes una participación mayor, la alternabilidad y paridad que en el caso de las mujeres nos ha permitido tener una presencia importante en el legislativo. Entonces yo creo que hay que dar ese paso mucho más allá, y ese es el gran desafío, porque si nos ponemos en ese gran desafío, a partir de eso sí podemos hablar, ¿sí?, de que juntas y juntos, hombres y mujeres, podemos impulsar para que las políticas públicas institucionales, y dentro de este gran marco de reforma, que podría incluso llamarse la ley de la mujer, o como lo planteemos, eso no es lo importante, pero visibilice. Yo estoy segura, no tengo las estadísticas, quizá el señor viceministro lo pueda tener, pero estoy segura que más del 60-70%, yo diría que incluso más del 80% de los créditos dados por la CFN han sido a hombres. Estoy segura que los créditos dados por el Banco de Fomento han sido a hombres. Estoy segura que las instituciones crediticias, las instituciones de capacitación, las instituciones no han considerado estas como variantes de equidad. Entonces, la propuesta también, tengo una propuesta económica, y ahí ya con el viceministro en algún momento hablaremos. Y es que efectivamente construyamos una política pública que permita la prelación y la prioridad, asimismo con acción afirmativa, para el crédito productivo hacia la mujer. Porque si no, no vamos a poder salir de esta dependencia económica. Y que lamentablemente la dependencia económica termina siendo en violencia económica. Y que lamentablemente la dependencia económica termina siendo violencia patrimonial también. Y que eso nos tiene, de alguna forma, no digo en el 100%, pero sí nos tiene marginadas del desarrollo y de la productividad. En ese sentido, la propuesta es integral. Por un lado ven la de electoral, por otro lado el económico, pero hay también, y eso me parece que es muy importante plantearlo aquí, que es un foro interesado en los temas de productividad, hay mujeres que viven una realidad mucho más compleja, y es la realidad de las madres con niños con discapacidad, de las madres que tienen que hacerse cargo de hogares, y muchas veces jefas de hogar, porque producto de la discapacidad de sus hijos, terminaron sus relaciones de pareja, ellos se van y les dejan a ellas responsables de sus hijos. Y en ese sentido también la idea es aplicar una política pública crediticia que priorice también hasta buscar la equidad en la concesión del crédito, pero también la prioridad a aquellas personas, a aquellas familias que tienen niños con discapacidad. ¿Cómo nosotros podemos generar una nueva política de productividad? Generar cadenas asociativas, porque no hay mejor persona cuidadora que la madre para ese niño que tiene una discapacidad del 70, del 80, del 90%. Yo conozco varios casos, trabajan conmigo algunas fundaciones. Pero ¿qué pasa con ellas? Ellas no pueden dejar su hogar. Por tanto, su vida se ve un poco
limitada la posibilidad de ir a buscar sus sueños de desarrollo, de formación académica, de productividad, de crecimiento económico. No pueden hacerlo porque ellas se quedan cuidando su hogar. Y cuando ellas son jefas de hogar es más duro todavía. Es más duro todavía. Entonces, mi idea es proponer, y especialmente al ministerio, al viceministro, y que pueda trasladar la información también, a ver qué podemos trabajar en esto, es que podamos hacer cadenas de producción desde el hogar. Esas madres que tienen que ser madres cuidadoras, que se convierten en madres enfermeras, en madres cuidadoras, que dan todo su tiempo para cuidar a esa persona con discapacidad, que también es una obligación del Estado, deberían tener ellas la posibilidad de asociativamente, desde sus hogares, generar procesos de emprendimiento. Por ejemplo, una cadena de producción de calzado, que usted hablaba, viceministro. Una cadena de producción de calzado. Que hagan las piezas, que sean capacitadas, que les dejen las máquinas en sus casas, que no tengan que salir del hogar y que ellas puedan entregar su productividad, obviamente, en el marco de una forma de desarrollo de una sociedad incluyente, que incluya a estas personas que sufren por no poder ser productivas y que siguen siendo marginadas por una sociedad que no entiende la diversidad de lo que significa la responsabilidad de madre y madre de un niño con discapacidad, que es mucho más complejo. En ese sentido, esa es la otra propuesta. Y yo creo, ya para terminar, que este tema abordado hoy por la superintendencia es un tema muy importante. A mi criterio, uno de los mecanismos más correctos, si se quiere, de lograr una equidad entre hombres y mujeres, que es lo que finalmente deberíamos anhelar como sociedad, es precisamente la ruptura de la inequidad económica. Yo creo que nos merecemos las mujeres, que las mujeres de los diferentes territorios se merecen una posibilidad de salir adelante con sus sueños, con un apoyo de un Estado que entiende, que sabe, que construye políticas públicas equitativas. No solo para la participación de las mujeres en lo público, que es un poco lo que hacemos nosotros, sino para la participación de las mujeres en la construcción de una sociedad que debe visibilizarlas, que debe apoyarlas y que debe generar semillas de cambio de una sociedad que debe transformarse profundamente hacia una sociedad equitativa, justa, donde las mujeres puedan tener esas libertades. Muchísimas gracias.